Buenas noches, amigos de Eternidad en el Corazón. Le damos gracias al Rey una vez más poder estar compartiendo, ¿cierto?, de su verdad, de su palabra, ¿cierto?, una necesidad que el Señor ha puesto en cada una de nuestras vidas como iglesia de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo, ¿cierto?, como cuerpo de Él, esta necesidad de expresar, ¿cierto?, lo que la cabeza, en este caso que es Cristo, quiere manifestar en aquel que todo lo llena en todo, que es su cuerpo, es Cristo Jesús, amado, y esa necesidad que hay de expresar su verdad, dándole gracias al Señor, gran gozo en el Señor, ¿cierto?, por que se está hablando del Evangelio, se está predicando su verdad en diferentes lugares. Me gozo con muchos hermanos, ¿cierto?, que puedo ver, gente que no conozco y gente conocida, ¿cierto?, que en algún momento compartimos otras cosas, ¿cierto?, en la vida, y que hoy pueden estar expresando, en este caso, lo que el Rey quiere que expresemos. Muy importante, amado. Y así el cuerpo de Cristo se va fortaleciendo, va creciendo, como lo hacía Cristo, en gracia y en sabiduría de Dios, ¿cierto? Y sabemos que detrás de cada uno de nosotros está la institución más hermosa que tenemos que defender, que es la familia, que es nuestra esposa, nuestros hijos, en mi caso, ¿cierto? Qué importante es la oración por los hijos, qué importante es esos momentos donde el Espíritu Santo te lleva a un quebrantamiento, ¿cierto?, para experimentar, ¿cierto?, su poder en nuestro hogar, en nuestra casa, y poder ver nuestros hijos, nuestras hijas, ¿cierto?, con esa perspectiva en Dios, cosas que ellos pueden compartir, pueden charlar, ¿cierto? Si hay algo que muchas veces pasa en las nuevas generaciones que vienen, es que muchas veces la religión es un instrumento de cooperación para que esa nueva generación no surja, en este caso tus hijos, porque nosotros estamos desarrollando, ¿cierto?, pero muchas veces los hijos, en este caso, necesitan, ¿cierto?, esa mirada de parte del Señor, ¿sí?, que el Señor está muy comprometido con nuestros hijos, ¿sí?, y cuanto más en este tiempo necesitamos, ¿cierto?, de la iluminación de su palabra, de su verdad, cuanto más necesitamos, ¿cierto? Y qué hermoso, hermano, qué hermoso es poder compartir esta verdad. Verdaderamente no hay nada mejor que su palabra, ¿verdad? Nos lleva a plenitud, nos lleva a un perfeccionamiento, ¿cierto?, que quiere decir a un estado de madurez que va en ascendencia. No es que vamos a ser perfectos, ¿cierto? Ahí esa palabra perfeccionamiento quiere decir eso, a una madurez, a un estado de plenitud en el cual vamos en un avance, ¿cierto? Y en ese contexto tenemos que hacer
la parte que nos corresponde, ¿cierto? Como padres, estar velando, ¿cierto? Por la vida de nuestras familias, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Damos gracias a Dios por todo, por los hijos, vuelvo a repetir, por el nieto, ¿sí? Y hoy queríamos mirar un poquito esta palabra y como hablaba el tema de las generaciones, mi querido hermano y hermana, y nuestro anhelo es poder ver a nuestros hijos que puedan hacer sus primeras armas en lo que es el texto bíblico, ¿cierto? Y comunicarles que no es necesario ser un gran sabio, que no es necesario tener acceso a grandes diccionarios, que no es necesario tener acceso a grandes compendios para poder ilustrarnos su verdad. Son útiles, sí, lógicamente que son útiles, pero no son necesarios, ¿sí? En mi caso, en mi generación, recuerdo muchos hermanos, ¿sí? Teníamos una Biblia. Yo tenía una Biblia que me regaló una hermana anciana, me acuerdo como si fuera hoy. Me la regaló y fue una de las primeras fotos que me saqué con esa Biblia, y verdaderamente fue algo glorioso, fue algo hermoso, porque junto con esa Biblia también vinieron muchísimas cosas que solo recordarlas es algo que se expande dentro de nuestras vidas, esta gracia y esta persona de Jesucristo, ¿sí? Esta alma abraza lo que es el Espíritu a través del amor en el conocimiento del Hijo de Dios. Y esas son las palabras: el amor en el conocimiento del Hijo de Dios, ¿cierto? Viene a través del conocimiento, ¿sí? Había un diálogo que tenía Pedro con Cristo. Cristo le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y ahí la palabra me amas es la palabra Pedro me agapán. Agapán es una palabra que significa me amas a mí como tengo que ser amado, ¿sí? Que tuviera ese lugar. Y Pedro, en la tercera vez que le pregunta, Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Cierto? Y el Señor se quedó con esa pregunta, le hizo un examen a Pedro. Y Pedro tristemente dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y esa palabra, tú sabes que te amo, Pedro quiso decir ahí: yo sé que siento algo por vos, Señor. Sé que siento un cariño por vos, una cercanía por vos. ¿Y qué es lo que yo te quiero decir ahí en ese texto? Si vos mirás bien, los originales, cuando mirás, ¿cierto? Jesucristo le está preguntando si le tiene el amor, ese amor que es por encima de todo, hasta dar su vida, ¿cierto? Y eso tal vez hoy, no tal vez, hoy me pregunta a mí el Señor: ¿me amas? ¿Cierto? Y ahí es donde uno ve el nivel de amor a este Dios que decimos conocer o estar conociendo, ¿cierto? ¿Y quién puede decir hoy? ¿Quién puede decir hoy, mi querido hermano y hermana, que tenemos a Dios de la forma que Él quiere que le tengamos? ¿Cierto? Seguramente que sí, habrá alguien, ¿sí? Y si Él lo dijo, es porque podemos llegar a ese nivel de amor,
lógicamente. Es como cuando el Señor nos dice, sed santo como yo soy santo, ¿cierto? Si Él dijo, sed santo como yo soy santo, es porque hay una gran posibilidad de llegar a serlo, ¿sí? En el sentido de que hay un proceso, hay un crecimiento, hay un poder de santificación en nuestras vidas que es eficaz. Y a eso es lo que estamos orándole al Señor, ¿cierto? Entrar en esa sabiduría, en el amor de Cristo, ¿cierto? Entrar en esa sabiduría, ¿cierto? En esa honra, en ese respeto, ¿cierto? Al Señor. Oramos en esa dirección. Yo no oro por prosperidad, no oro por estas cosas, oro en ese sentido, para que el hombre interior sea edificado en mi vida, ¿cierto? Y sé que si Dios lo dijo, Dios tiene poder y me lo dio para yo poder lograr y llegar a esa plenitud, a ese crecimiento, ¿sí? Mi querido amigo, vamos a leer ahí Primera de Tesalonicenses, la carta de Primera de Tesalónica, ¿sí? Es muy interesante, ¿cierto? Porque esta carta tesalónica fue, tengo entendido, en el primer viaje misionero de Pablo. Pasó por Tesalónica. Tengo entendido que esto está por allá por Hechos 17. Vamos a verlo. Vamos a verlo acá. Vamos a ver Hechos 17, que es la parte histórica de esta carta. Vamos a ver la parte histórica, no la parte doctrinal, que es la parte propiamente de la carta, ¿sí? Hechos 17 dice: el alboroto en Tesalónica, dice Hechos 17, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, ¿sí? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos. Esos días de reposo, ¿cuáles eran? Los días sábados, ¿no? ¿Sí? Los días sábados, durante 3 sábados, él fue a esa sinagoga, ¿cierto? Y daba sus discursos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, nos anuncio, decía él, es el Cristo, ¿sí? Seguramente entre esta cita que él estaba haciendo, amado, estaba leyendo Isaías 53, entre otros. Recordemos que las Escrituras todavía no estaban tal cual las tenemos hoy. Es muy importante de que vos sepas de que cuando se escribió esta carta de Primera de Tesalónica, estando Pablo en su primer viaje, todavía no estaba el texto sagrado tal cual como lo tenemos hoy. Entonces Pablo, cuando cita acá en Hechos capítulo 17, dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ya había una prueba de que este Cristo había resucitado. Pablo había sido convertido a Cristo. Recordemos el hecho que pasó en el libro de los Hechos capítulo 9, ¿cierto? Que él era un fariseo de la tribu de Benjamín,
judío de judío, tenía todas las cartas, era un entendido en la ley de Moisés. Sin embargo, era una persona que perseguía a la iglesia. Más te digo, este Pablo fue uno de los que mató a Esteban. Cierto, que hubo un gran alboroto, que eso también es un relato del libro de los Hechos, capítulo 7, ¿cierto? Donde este Esteban dice que con gran sabiduría de Dios habló muchas cosas que trajo gran alboroto, de tal manera que alborotó a los judíos a tal punto que se enfurecieron y le apedrearon y lo mataron. Pero Esteban dice que pudo ver en los cielos abiertos y pudo ver al Hijo de Dios, a Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Y así, de esa manera, él pudo morir mirando a su Señor. Y dice que las ropas de este hombre estaban al lado de un hombre llamado Saulo, que era Pablo. Ya en 2 capítulos después, Pablo es interceptado por el Señor. Él ve una luz, queda ciego, se cae del caballo y el Señor le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque él era uno de los que estaba llevando a cabo esa persecución que todavía estaba acá, y que Tesalónica estaba viviendo muchas persecuciones después, pero eso pasó inmediatamente después. O sea que la persecución hacia los cristianos del primer siglo era muy fuerte, ¿cierto? Y Pablo fue parte de esto. Ya Pablo convertido, ¿cierto? Totalmente el Señor se revela a él, el plan que tenía profético, el Señor se lo revela en la carta de los Efesios, tantas cartas que Pablo comienza a escribir y empieza a comunicar la doctrina de la iglesia naciente y la doctrina de la iglesia que hoy nosotros tenemos que ir llevando, ¿cierto? Que es un poco la iluminación de lo que se escribió todo en gran parte de su palabra, de las escrituras, de las profecías, ¿cierto? Tocante a los últimos tiempos. Y dice: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas, ¿cierto? Buenas noches, que Dios te bendiga, Isabel. Verdaderamente, esta prédica que estaba llevando a cabo Pablo fue verdaderamente muy fructífera, ¿cierto? Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, ¿sí? Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, ¿cierto? Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron, ¿cierto? Acá hubo un conflicto entre
entre todos estos hijos de Dios que estaban llevando adelante la obra. Y esto no era algo sorprendente, sino que era moneda corriente. Ya había una persecución sobre aquellos que estaban hablando de su palabra, ¿cierto? Las tinieblas sabía que había algo muy grande que se había desatado, ¿cierto? Para beneficio del pueblo y del mundo, que era Cristo resucitado, nada más ni nada menos. Y Pablo comenzó a abrir brecha en los corazones de muchos hombres y mujeres que atesoraron y abrazaron al Señor, que creyeron, ¿cierto? Entonces, inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Fue tanta la persecución en Tesalónica que tuvieron que sacar a Pablo, ¿cierto? Y vos podés decir, ¿cómo Pablo se va a alejar de una persecución? Pero recordemos de que Pablo, ¿cierto?, como instrumento de Dios, era una persona, ¿cierto?, que en ese momento, ¿cierto?, tenía una gran sabiduría de parte del Señor. Y acordémonos que el Espíritu Santo, ¿cierto?, que es el que gobierna la iglesia, el que lleva adelante, el que dirige, el que guía, a través de las Escrituras, ¿cierto?, también instaba a Pablo a tener que predicar en diferentes lugares. Entonces llegó el tiempo y Pablo se tuvo que mover a Berea, pero también por causa de la persecución. Por causa, cuando más persecución había, más se daba el mensaje, más se multiplicaba la palabra, ¿sí? Porque era mayor la necesidad interior de las personas ante la persecución. ¿Viste? Cuando uno está atribulado, cuando uno está con un montón de inquietudes, cuando está uno con un montón de ansiedades, cuando está uno con un montón de preguntas sin respuestas, hay una persecución que viene, y hay una persecución más que nada interna. Es cuando más necesitamos, ¿cierto?, adquirir esta disponibilidad y esta responsabilidad, que es mirar su verdad. Y muchas veces nos tenemos ganas, muchas veces sé que estamos cansados, sé que estamos pasando por muchas cosas, ¿cierto? Pero esto es una de las cosas que nos va a ayudar a establecer un carácter en nosotros, que es el carácter del Espíritu, ¿cierto? Donde el Señor nos va a entregar palabras, ¿cierto?, de una forma muy íntima y muy particular a tu vida, en la cual te va a ir dando una identidad en el Espíritu. Esa persona nueva que vos sos ya necesita una identidad. ¿Viste? Cuando uno empieza a mirar, yo veo, ¿no?, los jóvenes hoy que miran influencer para poder tener una identidad. Bueno, acá está la identidad perfecta para nosotros. Esta es la influencia más poderosa que el Señor nos dejó, que es su palabra, para poder manifestar vida, para poder manifestar eternidad en nosotros, para poder manifestar gozo, alegría, fuerza, ánimo, ¿cierto? Más en estos tiempos, más si nosotros venimos de una conducta familiar donde hemos tenido familiares, qué sé yo, con problemas de depresión, con problemas de dominio propio, que han tenido problemas de tristeza, angustias por temporadas muy largas, ¿cierto? Muy medicados, muy medicadas. Esto verdaderamente, con esto yo no te estoy diciendo que tenés que abandonar todos esos tratamientos, pero la palabra es medicina para nuestra alma. Y ahí está el problema, porque muchas veces las dolencias que pasamos y los azotes que pasamos en nuestras vidas
¿cierto? Muchas veces lo queremos curar con un medicamento, y está bien, está muy bien, ¿cierto? Pero cuando vos vas a empezar a atesorar esta palabra, vas a empezar a crecer en carácter, vas a empezar a tener una identidad, vas a empezar a percibir esa guía del Espíritu Santo, vas a empezar a ver, hay cosas que por este lado vos vas a decir, no, por este lado no, por este lado sí. Vas a empezar a probar que este Dios es bueno verdaderamente y que es real, ¿sí? Y si alguna vez vos tuviste una experiencia espiritual con el Señor, no te quedes con esa experiencia sola, ¿cierto? Este Dios lo vas a poder experimentar cada instante, todos los días, ¿cierto? Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesanólica, estos de Berea. Fíjate vos qué propósito tenía el Señor, que a través de una persecución Pablo es movido de Tesanólica a Berea, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, dice, de distinción, gracias, de distinción, y no pocos hombres también acá, acá también, se convirtieron muchos al Señor. Cuando los judíos de Tesanólica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Cierto? Pablo tuvo que salir otra vez. Dijo, mirá Pablo, te tenés que ir, ¿cierto? Otra vez esto que te sacaron de Tesanólica también te quieren sacar de Berea. Así que, pero ya Pablo dejó un fundamento. ¿En dónde? En Tesanólica y en Berea, lugares donde nunca antes había predicado de Cristo. Qué gozo, hermano. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto, gracias Señor, acá dice, disculpen, de que viniesen lo más pronto que pudiesen, salieron, ¿sí? Y bueno, y después sigue hablando Hechos, que está, ¿cierto?, en un paralelismo con la carta a los tesanolicenses. Vamos a ver qué dice Tesanolicenses. Vamos a ver qué dijo Pablo cuando estuvo en Tesanólica. Dice, es muy cortita, ¿no? Dice acá, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesanolicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Acá esto también lo tomamos nosotros, abrimos nuestro corazón, dice, gracia y paz sea a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la comunicación que estamos haciendo el mensaje, el Señor está impartiendo estas cosas en nuestras vidas, ¿cierto? Como siempre digo, vos no sos un espectador, vos sos un partícipe de su naturaleza divina, sos un testigo presencial de la gloria del Cristo, ¿sí? Damos gracias a Dios por todos vosotros,
dice Pablo, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Qué importante es la oración por ese hijo, por esa hija, por ese padre, por esa madre que vos hacés. Está bien que tu pastor ore, que tu hermano ore, ¿cierto? Pero qué importante es tu oración personal, ¿cierto? Qué importante es la oración de intercesión, ¿cierto? Para cambiar verdaderamente y para cambiar el curso muchas veces de las cosas que están aquejando, que están malformando, que están tratando de llevar a un estado de destrucción a algunas familias, ¿cierto? La oración de intercesión, la oración, esa oración llena de compasión, esa oración, pedirle que el Señor tenga misericordia, que sea compasivo, ¿cierto? En estos tiempos, que desate su poder sobre cada uno de nuestros hijos, sobre cada una de nuestras familias, que sane, ¿cierto? Física y emocionalmente los corazones, ¿cierto? Y que entre en un proceso serio, ¿cierto? Y una responsabilidad así como la que tuvo Cristo cuando fue a la cruz del Calvario, a cumplir la voluntad, aunque Él dijo, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Cristo sabía que lo que estaba por pasar era muy duro, pero sin embargo, Él tuvo el carácter y la fuerza. Dice que un ángel del cielo descendió y le fortaleció, ¿cierto? Con palabras. Bueno, el Señor, eso es lo que quiere hacer, no tan solamente por medio de ángeles, sino por medio de su verdad. Quiere fortalecer tu vida a cada momento que estés en esta tierra, ¿cierto? Y no tan solamente eso, sino que Dios, la voluntad de Él es que toda tu familia tenga un sentido de traslado desde las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús, que es en el lugar donde estamos hoy en día, ¿cierto? Estamos en ese lugar de luz que es Cristo, ¿sí? Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios Padre y de Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Acá Pablo tenía unas palabras para con la iglesia de Tesalónica de su trabajo, de su constancia, la constancia en la esperanza. O sea, no es una esperanza así nomás, ¿viste? Cuando no tengo la esperanza, no. Hay una constancia, hay una perseverancia. Ese es un trabajo de tu alma, ¿cierto? Con el Espíritu, ¿cierto? Que no es tan solamente esperar por si pasa, no. En esa constancia, en esa esperanza, es como cuando la mamá que va a dar a luz, ¿cierto? Hay una esperanza de que ese niño nazca, ¿cierto? Pero hay un trabajo real, hay un trabajo verdadero que se está gestando. Así es nuestra vida en Cristo también. Hay muchas cosas que se van dando a luz en nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que se va dando a luz? El amor, la fe, la mansedumbre, la bondad, la benignidad, la paciencia, la templanza, que es el fruto del Espíritu, que eso está en el Espíritu, pero eso quiere, hablando mal, no sé si la palabra, pero es una palabra que está preñando nuestra alma con ese fruto, ¿cierto? En el cual nuestra alma va a florecer y va a dar a luz, ¿cierto? En el poder del Hijo, ¿cierto? Esa persona
que se dice ser nueva criatura que somos nosotros, ¿cierto? Pero eso es un trabajo, es una responsabilidad que nosotros tenemos en oración. Hay muchos que ayunan, tienen su lectura de la palabra, interceden en el poder de Dios, ¿cierto? Pidiéndole al Señor, clamando al Espíritu Santo, ¿cierto? Y muchas veces vas a estar sentado, vas a estar sentada y vas a sentir un quebrantamiento dentro tuyo que viene como algo ahí inesperado, pero viene. Eso que es producto de que ese hombre, esa mujer, hay una necesidad en la cual Dios está obrando. Dios está consumando nuestras vidas. Dios está dando a luz en nuestras vidas. Eso se llama santificación en nuestra alma, ¿sí? En nuestra alma, esa alma que tiene que ser corregida, esa alma que tiene que ser encaminada, pastoreada por Él. En lugares de reposo me hará descansar, dice su palabra. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿cierto? Que habla el salmista, ¿sí? Hay muchas cosas, hermano. Hay muchas cosas, hermana, que vos tenés que entender. Y que Dios sabe que vos la vas a entender, ¿sí? Por más que vos digas, no, esto yo no lo entiendo, esto sí, vas a entender. Pero va todo despacito, paso a paso, ¿sí? Entonces vas a dar a luz. Tenés que abrir tu corazón para que eso se geste en tu vida. Y dice, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. No tan solamente esperanza, constancia, que es esta la acción que yo te estoy dando. La esperanza no es nada, amado, si no hay constancia, ¿sí? Y yo puedo tener ganas, no puedo tener ganas, pero sé que tengo una responsabilidad. Así como me levanto todos los días a trabajar aunque no quiera, tengo que ir, tengo que estar. Así cuando voy en la ruta tengo que respetar ciertas señales de tránsito, así como cuando voy a un lugar, a un banco, tengo que esperar, tengo que hacer una cola, esperar sentado, parado. Es parte de nuestra responsabilidad. Aunque no queremos hacerlo, tenemos que cumplirlo, ¿sí? Y eso nos va dando un crecimiento, eso nos va dando una educación, ¿cierto? Y cuanto más en el espíritu, esa constancia, esa paciencia. Muchas veces tenemos que aguantar algunas cosas, aún haciendo lo que al Señor le agrada. Muchas veces tenemos que soportar algunas cosas. Y bueno, prepara tu corazón para estas cosas, fortalecete en este tiempo y vas a ver el impacto que vas a tener desde tu interior. Vas a ver que Dios te va a rejuvenecer como el águila desde el interior. Muchas veces pensamos que la necesidad de suplir las necesidades tiene que venir del exterior. No, en el interior, ahí es donde se planta, ¿cierto? Porque conocemos, hermano, amados de Dios, vuestra elección, ¿cierto? Y el Señor conoce tu elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis. Fuimos entre vosotros por amor a vosotros, ¿cierto? Acá está hablando el Señor que el Señor va a obrar de una forma sobrenatural en algunas cuestiones. ¿Para qué? Para que vos puedas ver la bondad del Señor también en tu vida,
¿cierto? Y si no es en tu vida, va a ser en tu familia, va a ser en tus hijos, pero vos vas a ser testigo presencial de esta gloria y de esta naturaleza divina en la cual estás participando, ¿cierto? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, decía Pablo, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Mirá, mi querida amiga, no sé lo que te está pasando, pero hay gran gozo en los cielos. ¿Por qué? Porque vos en medio de la tribulación estás acudiendo, ¿cierto?, a ampararte bajo estas palabras que el Señor está hablando. Y el Señor es verdadero para tu vida. Y hay gran gozo de parte de Él, porque vos estás recurriendo a esta palabra, y estás recibiendo esta palabra, estás abriendo el corazón y estás siendo constante. Y te estás dejando, ¿cierto?, gestar por esta palabra, que esta semilla incorruptible que es Cristo, se va a manifestar en tu vida. Y se está manifestando en tu vida, aún en este momento, ¿cierto? Dice, en medio de tus tribulaciones, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. De gran tribulación, ¿sí? Con gozo del Espíritu Santo, entendiendo que hay una elección que vos tenés que hacer en tu alma, que es estar con gozo en el Espíritu, porque el Señor está recibiendo, ¿cierto?, con buenos ojos, ¿sí?, esta apertura en tu vida. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Por qué? Porque a vos te van a ver, querido, como un ejemplo a seguir, donde muchos de tus hijos, tus amigos, amigas, conocidos, van a ver en vos verdaderamente una señal de parte del Señor a seguir. Porque ¿quién mejor que el entorno tuyo conoce, ¿cierto?, que has estado en esos valles de sombras de muerte, en esos desiertos, en esos pozos con lodo cenagoso donde no podías salir de situaciones, y te van a ver fortalecida, parada en la roca o parado en la roca, y vas a ser ejemplo y guía, así como lo era Pablo, en medio de tus tribulaciones, ¿sí? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, dice el Salmo. Creo que el Salmo 121, 122, por ahí. Pues lo vamos a ver. Pero con gran gozo y gran regocijo recogerán sus gavillas. Recogerás sus cosechas, dice el salmista. ¿Sí? Estas son palabras de ánimo de parte del Espíritu Santo para nosotros y de poder. ¿Sí? Con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído por causa tuya, y la manifestación de Cristo en tu vida. Muchos van a creer y se van a convertir. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Sí? Pablo, que era un expositor por excelencia de la palabra, dijo que no vamos a tener nada que hablar,
al ver la persona que está escuchando la palabra, esa persona va a ser la generadora, ¿cierto? La generadora va a ser una puerta en el Señor, ¿sí? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, ¿cierto? Un Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Qué palabra poderosa, amada. Palabra poderosa, Señor. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sí? Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por las personas que están escuchando, Señor. No conozco, pero tú sí, oh Rey. Tú conoces. Señor, te pido que tú sueltes los recursos espirituales para estas almas, Señor. Que tú le des sabiduría en el amor, entendimiento, que tú les dé, Dios mío, poder, que ellos puedan conocerte en este tiempo. En el nombre de Jesús, Padre, que tú estés obrando en su familia, en sus hijos, en sus nietos. Padre, te pido también para que tú sigas obrando en los corazones, que esté librándole de todo dolor. Padre, que saque toda situación en su vida que están pasando momentos de necesidad. Dios mío, que tú le proveas todas las cosas, Padre. Que tú tengas misericordia, que tú tengas compasión por nuestras vidas, Señor. Me incluyo también, Dios mío, que tú tengas compasión en este tiempo. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, opere en nosotros conforme tu voluntad, Señor. Y que podamos tener entendimiento y conocimiento de tu palabra, Señor. Espíritu de Dios, abrázanos en esta noche. Guárdanos, Señor, de todo mal, de todo juicio, Padre. De toda contención, de todo rechazo, Señor. Bendito Dios, manda a tus ángeles a que estén guardando, Dios mío, a los niños, a las niñas, a los ancianos. Padre, provee todas las cosas. Aquel que no tiene trabajo, Señor, abre fuente de trabajo, Padre. Tú puedes hacer todas las cosas, Rey. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro proveedor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Bendito Dios y Padre. Amén y amén. Mi querida amiga, mi querido amigo, hasta aquí llegamos con Primera de Tesalónica, capítulo 1. Ya después seguiremos mirando esta carta, una carta en que, bueno, había habido gran persecución sobre Tesalónica a tal punto que había mucha gente que había muerto en esas persecuciones y había una gran preocupación, que eso después lo vamos a ver en otras exposiciones. ¿Dónde iban a parar los que morían en el Señor? ¿Cierto? Pero esa pregunta será respondida en los próximos encuentros que tengamos, que seguramente va a ser en el día de mañana. Seguiremos con Tesalónica capítulo 2. Mi querido amigo, mi querida amiga, que Dios te bendiga y que Dios te guarde.